Javier Morales miraba la orden de desahucio que sostenía en la mano, el papel temblaba ligeramente entre sus dedos. 3 meses de alquiler atrasado. La paciencia del casero finalmente se había agotado. Miró a su alrededor el pequeño apartamento que había sido su hogar durante los últimos 5 años, donde Sofía había aprendido a caminar, donde Elena había celebrado su 10º cumpleaños el mes pasado. ¿Cómo les diría que tenían que irse? El sonido de su teléfono vibrando contra la encimera de la cocina lo sacó de su trance. El nombre de su hermano apareció en la pantalla. Miguel. El hijo modelo que nunca perdía la oportunidad de recordarle a Javier sus fracasos. Javier dejó que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No podía lidiar con la historia de éxito de Miguel hoy, no cuando su propia vida se desmoronaba. La voz de Elena llamó desde el dormitorio que compartían: «Papá, ¿me ayudas con mi proyecto de ciencias?». Su voz aún conservaba ese optimismo infantil que todavía no había sido manchado por las duras realidades de su situación. «Ahora mismo voy, cariño», respondió, doblando rápidamente la notificación y metiéndosela en el bolsillo. Las niñas no necesitaban saberlo. Todavía no. Ya se le ocurriría algo. Javier apenas se había mantenido a flote desde que Catalina se fue hacía 2 años. El divorcio había sido complicado, Catalina se mudó a la capital por una oportunidad de trabajo que prometía una vida mejor, para ella. Enviaba dinero cuando podía, pero nunca era suficiente. Javier compaginaba 2 trabajos, turnos de mañana en el almacén y turnos de noche en la gasolinera, pero aún así no podía hacer frente a las crecientes facturas, especialmente después de la hospitalización de Elena el invierno pasado. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Miguel esta vez: «Cena de cumpleaños de mamá el sábado. No lo olvides otra vez. Papá espera a todos». Javier cerró los ojos, sintiendo la familiar opresión en el pecho. Su padre, Roberto Morales, todavía vivía en la espaciosa casa de estilo colonial en el Robledal donde habían crecido. La casa que Miguel visitaba todos los domingos con su familia perfecta, su esposa Diana, sus 2 hijos vestidos con pantalones de pinza impecables y su Golden Retriever. La casa que Javier evitaba a toda costa. La última cena familiar había terminado en una discusión a gritos cuando Roberto cuestionó la capacidad de Javier para mantener a sus hijas. «Catalina hizo bien en irse», había dicho su padre después de demasiados vasos de whisky. «Nunca pudiste poner tu vida en orden». Elena apareció en el umbral, con su libro de ciencias aferrado al pecho. A los 11 años, ya mostraba signos de convertirse en el vivo retrato de su madre, el mismo cabello castaño, la misma expresión decidida en la mandíbula. «¿Estás bien, papá?», preguntó, sus ojos demasiado perceptivos para alguien tan joven. «Solo cansado, Elenita». Forzó una sonrisa. «Veamos ese proyecto». Más tarde esa noche, después de que ambas niñas se durmieran, Javier se sentó en la mesa de la cocina con su portátil, revisando ofertas de trabajo. Su puesto en el almacén iba a ser eliminado el próximo mes, la automatización reemplazando a los trabajadores humanos. Aún no se lo había dicho a nadie. La gasolinera apenas pagaba el salario mínimo. Quizás Miguel podría ayudar, aunque Javier nunca se lo pediría. Su relación había sido tensa desde la infancia, el hermano mayor siempre eclipsando al menor. Su teléfono se iluminó con una notificación. Un correo electrónico de Catalina: «No puedo enviar dinero este mes. Presupuesto ajustado». ¿Las niñas están bien? Javier cerró el portátil con más fuerza de la que pretendía. El ruido resonó en el silencioso apartamento. 7 palabras. Eso era todo lo que su familia valía para ella ahora. Alcanzó la botella de bourbon que guardaba escondida detrás de los productos de limpieza debajo del fregadero. Solo un vaso para calmar los nervios. Un vaso se había convertido en un ritual nocturno, a veces alargándose a 2 o 3 cuando el peso de sus fracasos se volvía demasiado pesado para soportarlo sobrio. El bourbon quemó agradablemente al bajar. Javier pensó en sus opciones. Podría pedirle un préstamo a su padre, soportar el sermón, la decepción, el «te lo dije», que inevitablemente seguiría. Roberto siempre había favorecido a Miguel, el hijo que había seguido sus pasos,
convirtiéndose en un exitoso abogado en el mismo bufete. Javier, el rebelde que había elegido dedicarse a la música en lugar del derecho, nunca había estado a la altura. Su carrera musical había sido prometedora una vez. La banda incluso había firmado con un pequeño sello discográfico. Pero entonces Catalina se quedó embarazada de Sofía, y la responsabilidad llamó. Javier cambió su guitarra por un uniforme de almacén, sus sueños se redujeron a asegurarse de que sus hijas tuvieran comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Ahora ni siquiera podía lograr eso. Una voz suave lo sobresaltó. ¿Papi? Sofía estaba en el pasillo, su osito de peluche arrastrándose por el suelo a su lado. A los 6 años, todavía acudía a él cuando tenía pesadillas. Hola, calabacita. Javier apartó rápidamente el vaso. ¿Un mal sueño? Ella asintió, sus rizos rubios rebotando ligeramente. El monstruo me perseguía otra vez. Ven aquí. La levantó en su regazo, aspirando el aroma a fresa de su champú. Ningún monstruo puede atraparte cuando estoy cerca. ¿Promesa? Promesa. Si tan solo pudiera cumplir todas sus promesas tan fácilmente. Mientras la respiración de Sofía se hacía más profunda mientras dormía contra su pecho, Javier tomó una decisión. Llamaría a Miguel mañana. No para pedir dinero, su orgullo no se lo permitiría, sino para decir que estarían en la cena de cumpleaños. Quizás estar en la misma habitación con su familia provocaría alguna reconciliación. Quizás su padre vería lo mucho que se esforzaba. Quizás Miguel se ofrecería a ayudar sin que se lo pidieran. Era una posibilidad remota, pero a Javier se le estaban acabando las opciones. Por Elena y Sofía, se tragaría su orgullo. Por ellas, se enfrentaría a la familia que había estado evitando. Por ellas, encontraría una salida a este lío. Llevó a Sofía de vuelta a la cama, arropándola junto a su hermana. Mañana trataría de sobrevivir, de mantener unida a esta pequeña familia a pesar de las probabilidades en su contra. Mañana, se enfrentaría a Miguel y a su padre. Esta noche, se permitió un vaso más de bourbon y el recuerdo evanescente de lo que se sentía tener esperanza. El sábado llegó demasiado rápido. Javier se ajustó la corbata en el espejo retrovisor de su viejo Honda. La corbata, un regalo de Navidad de Elena hacía 3 años, era la única que tenía, ligeramente deshilachada en los bordes pero limpia. Elena y Sofía estaban sentadas en el asiento trasero, inusualmente calladas con sus mejores vestidos. Recordad lo que hablamos, dijo Javier, encontrando sus miradas en el espejo. El mejor comportamiento esta noche. Esto es importante. ¿Por el cumpleaños de la bisabuela Rosa?, preguntó Sofía, alisándose el vestido amarillo. Javier asintió, sin corregir su error. Rosa Morales llevaba muerta 15 años, pero el cumpleaños de su madre todavía se celebraba religiosamente en la casa de los Morales. Roberto insistía en ello, una cena formal, brindis con su vino favorito, historias sobre una mujer que sus hijas nunca habían conocido. La verdad era más complicada. Esta cena no era por Rosa. Se trataba de que Javier finalmente admitiera que necesitaba ayuda. Hacía 3 días, su casero había accedido a darle 2 semanas más. 14 días para conseguir 3 meses de alquiler atrasado o encontrar otro lugar donde vivir. La casa de los Morales lucía exactamente como Javier la recordaba, imponente arquitectura colonial, césped perfectamente cuidado, jardineras en las ventanas rebosantes de flores de temporada. El BMW de Miguel ya estaba aparcado en la entrada circular, junto al Mercedes de su padre. Javier aparcó su Honda en la calle. «¡Guau!», suspiró Elena, contemplando la casa. ¿El tío Miguel vive aquí? No, esta es la casa del abuelo, corrigió Javier. El tío Miguel tiene su propia casa al otro lado de la ciudad. Igualmente impresionante, Javier lo sabía, aunque nunca la había visitado. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Miguel estaba allí, elegantemente informal, con una camisa azul de botones y unos pantalones caqui que probablemente costaban más que todo el vestuario de Javier. «Viniste», dijo Miguel, la sorpresa evidente en su voz. «Papá apostaba a que cancelarías».
Igualmente, respondió Javier, forzando una sonrisa. Niñas, saludad a vuestro tío Miguel. Elena y Sofía murmuraron tímidos saludos. Solo habían visto a Miguel un puñado de veces, principalmente en reuniones familiares forzadas antes de que Javier dejara de asistir por completo. Han crecido, observó Miguel, haciéndolos pasar. ¿Cuántos años tienes ahora?, le preguntó a Elena. 11, respondió ella, enderezando los hombros. Casi una adolescente, sonrió Miguel. Mis hijos están afuera en los columpios si queréis uniros a ellos. Las niñas miraron a Javier buscando permiso. Él asintió, y desaparecieron por la casa hacia el patio trasero, dejando a los hermanos solos en el vestíbulo. Tienes un aspecto terrible, dijo Miguel, sus ojos de abogado evaluando a Javier de pies a cabeza. Me alegra ver que algunas cosas nunca cambian, respondió Javier. Tu tacto permanece intacto. Miguel suspiró. No lo decía así. En realidad, me alegro de que hayas venido, Javier. Papá también, aunque nunca lo admitiría. Javier lo dudaba. Roberto Morales había dejado muy clara su decepción con su hijo menor a lo largo de los años. El hombre que construyó un imperio legal de la nada tenía poca paciencia con lo que consideraba la falta de ambición y las malas decisiones de vida de Javier. ¿Está Diana aquí?, preguntó Javier, cambiando de tema mientras caminaban por la casa. En la cocina con papá. Se encarga del catering. Por supuesto que había catering. Un chef personal, probablemente. Javier pensó en los macarrones con queso que les había preparado a las niñas la noche anterior, estirando lo último que les quedaba de comida. Roberto Morales estaba de pie junto a la isla de la cocina, inspeccionando una bandeja de aperitivos. A sus 70 años, seguía siendo formidable, alto, de hombros anchos, con una cabellera plateada y los mismos penetrantes ojos azules que Miguel había heredado. Javier tenía los rasgos más suaves de su madre. Javier, reconoció Roberto con un asentimiento. Llegas a tiempo. Eso es nuevo. Feliz cumpleaños a mamá, respondió Javier, ignorando la indirecta. Diana, la esposa de Miguel, se abalanzó para darle un abrazo antes de que la tensión pudiera aumentar. Javier. Ha pasado demasiado tiempo. Las niñas están preciosas, se parecen a Catalina. Javier hizo una mueca ante la mención de su exesposa, pero logró sonreírle a Diana. Ella siempre había sido amable con él, incluso cuando el resto de la familia lo consideraba la oveja negra. La cena fue un evento formal, servida en el comedor que había albergado innumerables reuniones familiares de los Morales. Las niñas se portaron de maravilla, usando los tenedores correctos, manteniendo los codos fuera de la mesa. Javier sintió una oleada de orgullo al verlas, a pesar del nudo nervioso en el estómago. La conversación fluía a su alrededor, el último gran caso de Miguel, el partido de golf de Roberto, la obra benéfica de Diana. Javier permaneció mayormente en silencio, esperando el momento adecuado. Y bien, Javier, Roberto finalmente dirigió su atención a su hijo menor. Miguel me dice que sigues en ese almacén. ¿Alguna oportunidad de ascenso allí? Y ahí estaba, la apertura que Javier había estado temiendo. En realidad, comenzó, dejando el tenedor, estoy buscando algo nuevo. ¿Te despidieron otra vez?, preguntó Roberto sin rodeos. Papá, advirtió Miguel. Reducción de personal, corrigió Javier, manteniendo la voz firme por el bien de las niñas. Automatización. Roberto hizo un sonido evasivo. Ese es el problema con los trabajos manuales. No hay seguridad. Javier se contuvo de replicar. Esto no iba como lo había planeado. Javier es bueno con las manos, interrumpió Diana. ¿Recuerdas esa hermosa guitarra que hizo en el instituto? Un hobby, no una carrera, desestimó Roberto. La tensión en la mesa era palpable. Incluso los niños se habían callado. ¿Puedo retirarme?, preguntó Elena, claramente incómoda. Lleva a tu hermana y a tus primos a la sala de televisión, sugirió Diana. Hay helado en el congelador para el postre. Cuando los niños se fueron, Javier respiró hondo.
Necesito ayuda, dijo simplemente. Las palabras quedaron flotando en el aire. Miguel pareció sorprendido. La expresión de Roberto permaneció impasible. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Miguel. Javier explicó su situación, la orden de desahucio, la pérdida del trabajo, las deudas crecientes. Cada admisión se sentía como tragar cristales, pero se obligó a continuar. Por Elena y Sofía. Cuando terminó, el silencio se extendió por la mesa. Roberto bebió un sorbo de vino, estudiando a Javier por encima del borde de su copa. Te advertí que esto pasaría, dijo finalmente Roberto. Cuando dejaste la facultad de Derecho para perseguir ese ridículo sueño de la banda. Cuando te casaste con Catalina después de conocerla durante 6 meses. Cuando rechazaste el puesto que te ofrecí en el bufete. No vine aquí para un sermón, dijo Javier, con las manos apretadas debajo de la mesa. Entonces, ¿para qué viniste? Dinero, la voz de Roberto era fría. ¿Para sacarte de apuros y que puedas volver a cometer los mismos errores? Roberto, murmuró Diana, quizás esto no es. No, quiero escuchar qué espera Javier de nosotros, continuó Roberto. Se aleja de esta familia durante años, apenas nos deja ver a esas niñas, ¿y ahora qué quiere? ¿Una limosna? Javier se levantó bruscamente. Esto fue un error. Siento haberos molestado. Siéntate, dijo Miguel con firmeza. Papá, ya es suficiente. Javier sigue siendo familia. La palabra familia pareció resonar en la habitación. ¿Qué significaba eso siquiera? Se preguntó Javier. Los Morales nunca habían sido unidos, no desde que su madre murió cuando Javier tenía 10 años. Roberto se había refugiado en el trabajo, dejando que los hermanos prácticamente se criaran solos. Miguel había prosperado bajo la presión de tener éxito. Javier se había rebelado contra ella. Puedo ayudar con el alquiler, ofreció Miguel. Y conozco a algunas personas que podrían tener ofertas de trabajo. No quiero caridad, dijo Javier. No es caridad, es familia, insistió Miguel. Roberto dejó su copa con un chasquido seco. Si vas a ayudarlo, Miguel, hazlo bien. Nada de limosnas. Estructúralo como un préstamo con condiciones claras. Y esas niñas necesitan estabilidad, deberían quedarse aquí hasta que Javier se recupere. ¿Qué? Javier miró a su padre con incredulidad. ¿Quieres que deje a mis hijas aquí? Tiene sentido, dijo Roberto con naturalidad. Esta casa tiene mucho espacio. Diana está aquí la mayoría de los días. Las niñas tendrían a sus primos, buenos colegios, comidas adecuadas. Soy su padre, dijo Javier con los dientes apretados. Permanecemos juntos. Sé razonable, Javier, presionó Roberto. ¿Qué clase de padre elige el orgullo por encima del bienestar de sus hijos? La acusación dio en el blanco. Javier sintió que la habitación se cerraba sobre él. Quizás deberíamos tomarnos un momento, sugirió Diana. Pero el daño estaba hecho. A los ojos de Roberto, Javier era un fracaso como padre, al igual que había sido un fracaso como hijo. Lo peor era que, mirando su vida objetivamente, Javier no podía estar del todo en desacuerdo. El viaje de regreso a casa desde la casa de su padre fue silencioso. Elena y Sofía habían captado la tensión, lo suficientemente inteligentes como para no hacer preguntas. Javier agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, repasando la conversación de la cena en su cabeza. ¿Papá? Elena finalmente se aventuró mientras entraban en su complejo de apartamentos. ¿Estáis peleados tú y el abuelo? Javier suspiró, apagando el motor. Es complicado, Elenita. ¿Es por dinero? Sus ojos eran demasiado perspicaces para una niña de 11 años. Te oí hablar del alquiler. Javier sintió una punzada de vergüenza. Había intentado protegerlas de sus problemas económicos, pero los niños siempre sentían más de lo que los adultos les daban crédito. No te preocupes por eso, dijo, forzando una sonrisa. Todo va a estar bien. Pero no estaba bien.
A la mañana siguiente, Javier llamó a Miguel. «Necesito hablar contigo», dijo cuando su hermano respondió. «Sin papá». Se encontraron en una cafetería a medio camino entre sus casas. Miguel llegó con su habitual atuendo pulcro, mientras que Javier llevaba los mismos vaqueros que había usado durante 3 días seguidos. «Sobre anoche», comenzó Miguel. «No voy a dejar que papá se lleve a mis hijas», lo interrumpió Javier. «Eso no es negociable». Miguel asintió lentamente. «Entiendo. Pero Javier, tenía razón en una cosa, necesitan estabilidad». «¿Crees que no lo sé?». La voz de Javier se elevó, haciendo que los clientes cercanos los miraran. La bajó de nuevo. «Cada decisión que tomo es por ellas». «Lo sé», dijo Miguel, sorprendiendo a Javier con su sinceridad. «Pero las buenas intenciones no pagan las facturas». Javier no pudo discutir eso. Miró fijamente su café, tragándose el orgullo. «Aceptaré el préstamo. En los términos que papá quiera». Miguel deslizó una carpeta sobre la mesa. «Ya redacté los papeles. Plan de pago a 3 años, interés mínimo. Papá no lo sabe». Javier levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Esto es entre nosotros», explicó Miguel. «Sin condiciones de papá. Suficiente para cubrir tu alquiler atrasado y una fianza para un lugar mejor. También hay un nombre ahí, Kevin Sánchez. Dirige un taller de muebles a medida en Villacampo. Están buscando a alguien con habilidades en carpintería». Javier abrió la carpeta, atónito. «¿Por qué harías esto?». Miguel guardó silencio por un momento. «¿Recuerdas el funeral de mamá?». La pregunta pareció surgir de la nada. «Por supuesto. Yo tenía 16 años, tú 10. Papá era, bueno, papá era papá. Estoico. Inalcanzable». Miguel trazó el borde de su taza de café. «Esa noche, te oí llorar en tu habitación. Cuando fui a ver cómo estabas, me preguntaste si seguíamos siendo una familia sin mamá». Javier no recordaba esto. «Te dije que sí», continuó Miguel. «Que siempre te cuidaría». Soltó una risa sin humor. «No he hecho un gran trabajo, ¿verdad?». La admisión quedó flotando entre ellos, salvando años de distancia. «Ambos tomamos decisiones», dijo finalmente Javier. «Algunas mejores que otras», reconoció Miguel. «Pero seguimos siendo hermanos». 2 días después, Javier se entrevistó con Kevin Sánchez. El taller de muebles a medida era pequeño pero próspero, especializado en piezas de alta gama para clientes adinerados. Kevin, un hombre corpulento con manos callosas y una actitud sensata, pareció escéptico cuando Javier entró. «¿Te envía Miguel Morales?», preguntó, frunciendo el ceño ante el currículum de Javier. «Dice aquí que trabajaste en almacenes durante la última década. ¿Qué sabes de carpintería fina?». En lugar de responder, Javier sacó su teléfono y le mostró a Kevin fotos de piezas que había hecho en su tiempo libre, una mecedora para Sofía cuando nació, estanterías para la habitación de Elena, una mesa de centro que actualmente estaba en su apartamento. La expresión de Kevin cambió. «¿Tú hiciste esto?». «Noches y fines de semana», confirmó Javier. «Nunca tuve la oportunidad de hacerlo profesionalmente». Kevin lo contrató en el acto, a tiempo parcial para empezar, con potencial para tiempo completo si demostraba su valía. La paga no era excelente, pero combinada con sus turnos restantes en la gasolinera, sería suficiente para mantenerse a flote mientras aprendía el oficio. Esa noche, Javier sentó a las niñas en la mesa de la cocina. «Tenemos que hablar de algunos cambios», comenzó con cuidado. «Cambios buenos», añadió cuando vio sus expresiones preocupadas. Les explicó sobre el nuevo trabajo, sobre el préstamo del tío Miguel que les ayudaría a ponerse al día con el alquiler y quizás mudarse a un apartamento un poco mejor en unos meses. No mencionó lo cerca que habían estado de quedarse sin hogar, ni la oferta de su abuelo de acogerlas. «¿Así que estamos bien?», preguntó Sofía, con su carita seria. «Estamos en ello», prometió Javier. Más tarde, después de que las niñas estuvieran en la cama,
Javier llamó a Catalina. No habían hablado directamente en meses, comunicándose solo a través de breves mensajes de texto sobre las niñas. Ella respondió al cuarto timbrazo, sonando sorprendida. ¿Javier? ¿Está todo bien? ¿Las niñas? Están bien, le aseguró. Solo, quería ponerte al día sobre algunas cosas. Le contó sobre el cambio de trabajo, el préstamo de Miguel, sus planes para el futuro. No mencionó la orden de desahucio ni lo cerca que estuvo de perderlo todo. Eso es, realmente bueno, Javier. El alivio genuino en su voz lo tomó por sorpresa. He estado preocupada. ¿Lo has estado? Una pausa. Por supuesto que sí. El hecho de que no pudiéramos hacerlo funcionar no significa que dejara de importarme. La admisión dolió de una manera inesperada. Podrías haberlo demostrado, dijo, con más amargura de la que pretendía. Tus últimos cheques de manutención fueron devueltos. Otra pausa, más larga esta vez. Perdí mi trabajo hace 3 meses. No quería decírtelo porque, bueno, se sentía como un fracaso más. Javier se recostó, procesando esto. Catalina, ¿con problemas? La imagen no encajaba con la narrativa que él había construido, que los había abandonado por una vida mejor, que ella estaba prosperando mientras él apenas sobrevivía. ¿El sueño de la capital no funcionó?, preguntó, sin la satisfacción que podría haber esperado sentir. No exactamente, admitió ella. Estoy sirviendo mesas otra vez. Compartiendo un apartamento con otras 2 mujeres. Es humillante. Javier pensó qué decir. Una parte de él quería arremeter, preguntarle cómo se sentía estar del otro lado de la inseguridad financiera. Pero, ¿qué lograría con eso? Las niñas te echan de menos, dijo en su lugar. Yo también las echo de menos. Todos los días. Su voz se quebró ligeramente. He estado ahorrando para un billete de avión. Quizás este verano. ¿Les gustaría? Javier se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. Después de colgar, Javier se sentó en la oscura cocina durante mucho tiempo, pensando en la familia, aquella en la que nació, la que había creado, la que se había fracturado. Pensó en las rígidas expectativas de su padre y en el inesperado apoyo de Miguel. Pensó en los problemas de Catalina, tan similares a los suyos a pesar de la distancia entre ellos. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano a su primer día en el taller de muebles. Kevin le enseñó el lugar, explicándole los proyectos actuales, presentándole a los otros artesanos. Por primera vez en años, Javier sintió una chispa de auténtica emoción. Esto no era solo otro trabajo para pagar las facturas, era algo en lo que podía ser bueno, algo de lo que podía estar orgulloso. Durante su descanso para almorzar, llamó a Miguel. Empecé el nuevo trabajo hoy, dijo cuando su hermano respondió. ¿Ya? Eso es genial. ¿Cómo va? Se siente bien, admitió Javier. Gracias. No solo por el préstamo, sino por recordar. Miguel guardó silencio por un momento. Deberíamos cenar alguna vez. Solo nosotros. Hablar de cosas. Me gustaría, dijo Javier, y lo decía en serio. Esa noche, ayudó a Elena con sus deberes mientras Sofía hacía dibujos en la mesa de la cocina. El apartamento seguía siendo pequeño, los muebles aún desgastados, el futuro aún incierto. Pero algo había cambiado. El peso en el pecho de Javier se había aligerado ligeramente. Cuando Sofía le entregó su dibujo, figuras de palitos etiquetadas como papá, Elena y Sofía, de pie frente a una casa, Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Es nuestra casa?, preguntó. Sofía asintió solemnemente. El tío Miguel dijo que podríamos mudarnos. ¿Podemos tener una casa con jardín? ¿Y quizás un perro? Javier miró a Elena, que fingía no escuchar mientras resolvía problemas de matemáticas. No de inmediato, dijo honestamente. Pero algún día. Vamos a estar bien. Elena levantó la vista de sus deberes. Sé que sí, papá.
La simple confianza en su voz casi lo deshizo. Después de todo lo que habían pasado, sus hijas todavía creían en él. Quizás era hora de que él también comenzara a creer en sí mismo. Más tarde, después de que las niñas se durmieran, Javier sacó los papeles del préstamo que Miguel le había dado. Leyó los términos con atención y luego firmó. No era una solución para todo, pero era un comienzo, un puente hacia lo que viniera después. Metió los documentos firmados en un sobre para enviarlos por correo al día siguiente, y luego hizo algo que no había hecho en meses. Sacó su vieja guitarra acústica del armario, le quitó el polvo y comenzó a tocar en voz baja. La melodía era torpe al principio, sus dedos rígidos por la falta de uso, pero gradualmente la música volvió a él, no como un recordatorio de sueños abandonados, sino como un simple placer redescubierto. En la pequeña sala de estar del apartamento que pronto podrían tener que dejar, rodeado por la presencia dormida de sus hijas, Javier Morales tocó suavemente para sí mismo y permitió, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de la esperanza. 3 meses después de empezar en el taller de muebles, las manos de Javier estaban cubiertas de pequeños cortes y callosidades. Kevin lo había iniciado en tareas básicas: lijado, acabado, ensamblajes sencillos, pero recientemente le había permitido trabajar en piezas personalizadas bajo supervisión. El trabajo era físicamente exigente pero profundamente satisfactorio de una manera que su trabajo en el almacén nunca lo había sido. Cada proyecto completado le daba una sensación de logro que había estado ausente en su vida durante años. El préstamo de Miguel les había dado un respiro. Estaban al día con el alquiler, la electricidad ya no corría peligro de ser cortada, e incluso Javier había comenzado a ahorrar una pequeña cantidad cada semana para la fianza de un apartamento mejor. No era mucho, pero era un progreso. Un viernes por la tarde, fresco y despejado, Kevin llamó a Javier a su oficina en la parte trasera del taller. La pequeña habitación estaba abarrotada de bocetos de diseño, muestras de madera y revistas de muebles de hacía décadas. «Tengo un pedido especial», dijo Kevin sin preámbulos, deslizando un boceto de diseño sobre su escritorio. «El cliente quiere una mesa de comedor a medida. Madera de cerezo, incrustaciones de arce. Trabajo complejo». Javier estudió el diseño. Era ambicioso, una gran mesa estilo rústico con detalles intrincados y ensamblajes personalizados. Mucho más allá de las piezas sencillas en las que había estado trabajando. «Es preciosa», admitió. «¿Quién se va a encargar?» Kevin se reclinó en su silla. «¿Tú?» Javier levantó la vista sorprendido. «¿Yo?» «Kevin, solo llevo aquí 3 meses. Esta es una pieza de al menos 4.000. 5.000, en realidad», corrigió Kevin. «Y sí, tú. He visto tu trabajo, tu atención al detalle. Creo que estás listo. Tomás te ayudará cuando sea necesario, Bat, la ejecución del diseño es tuya». El orgullo hinchó el pecho de Javier, seguido rápidamente por la duda. «¿Y si lo estropeo?» «Es madera cara, y...» «No lo estropearás», interrumpió Kevin. «Y si lo haces, lo arreglamos. Así se aprende». Se levantó, señalando el final de la discusión. «Los materiales llegan el lunes. Tráeme tu plan de diseño para entonces». Esa noche, Javier extendió el boceto sobre la mesa de la cocina después de cenar, trabajando en las medidas y las listas de corte. Elena se asomó por encima de su hombro. «¿Qué es eso?», preguntó. «Una mesa de comedor que estoy construyendo en el trabajo», explicó Javier, señalando las características del diseño. Elena lo estudió pensativamente. «¿Cómo la mesa del abuelo? ¿La grande en la que comimos en la cena de cumpleaños?» «Estilo similar, pero esta será única», dijo Javier. «Única en su clase. Podemos tener una mesa así algún día», intervino Sofía desde donde estaba coloreando en el suelo. Javier le sonrió. «Quizás. Si conseguimos un sitio más grande». «¿Todavía nos vamos a mudar?», preguntó Elena, sentándose frente a él. «No lo has mencionado últimamente». Javier dejó el lápiz. A sus 11 años, casi 12 ya, Elena era perceptiva más allá de su edad.
Ella había sido quien ayudó a Sofía a adaptarse después de que Catalina se fuera, la que asumió responsabilidades que ningún niño debería tener que soportar. Estamos en ello, dijo honestamente. Las cosas están mejorando, pero necesitamos ahorrar un poco más primero. Elena asintió, aceptando esto como lo hacía con la mayoría de las explicaciones de los adultos. El tío Miguel llamó hoy mientras estabas en la ducha. ¿Quieres saber si podemos ir a cenar el próximo fin de semana? Dijo que te dijera que el abuelo no estará allí. Javier no había hablado con su padre desde la desastrosa cena de cumpleaños, aunque él y Miguel se habían reunido para almorzar 2 veces. Los hermanos estaban reconstruyendo cautelosamente su relación, encontrando puntos en común más allá de su infancia compartida. ¿Te gustaría ir?, preguntó Javier. Elena se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Su casa tiene piscina. Javier se rió. Lo llamaré. El siguiente fin de semana, visitaron la casa de Miguel y Diana en Los Robles, un barrio de lujo al otro lado de la ciudad. La casa era exactamente como Javier la había imaginado, moderna, espaciosa, decorada profesionalmente, con la prometida piscina en el patio trasero. Mientras los niños nadaban bajo la supervisión de Diana, Miguel le dio a Javier un recorrido que terminó en su despacho. Diana ha estado queriendo redecorar esta habitación, comentó Miguel, señalando el escritorio de estilo ejecutivo genérico y las estanterías que llenaban el espacio. ¿Quizás podrías construir algo a medida? Javier pasó la mano por el escritorio existente. Estos son muebles caros. Son muebles aburridos, corrigió Miguel. Sin carácter. Kevin me dice que tienes mucho talento. Javier enarcó una ceja. ¿Has estado investigándome? Interés personal, respondió Miguel con una leve sonrisa. ¿Cómo va el préstamo? Está ayudando, admitió Javier. He podido concentrarme en aprender el oficio en lugar de solo ir tirando. Miguel asintió, aparentemente satisfecho. Abrió un cajón y sacó un sobre. Catalina me llamó la semana pasada. Javier se tensó. ¿Qué? ¿Por qué te llamaría a ti? Para saber cómo estaban las niñas, dijo Miguel. Le preocupaba que no le dijeras si las cosas iban mal. La familiar ira hacia Catalina burbujeó. ¿Así que llamó a mi hermano en lugar de llamarme directamente? Típico de Catalina, evitando conversaciones difíciles. Dijo que ha intentado llamarte varias veces, replicó Miguel. Dijo que no siempre contestas. Javier no pudo negarlo. Había habido llamadas que había dejado pasar al buzón de voz, mensajes a los que había respondido con información mínima. Era más fácil así, menos doloroso. Viene a la ciudad el próximo mes, continuó Miguel, entregándole el sobre a Javier. Me pidió que te diera esto. Dentro había un cheque no muy grande, pero sustancial y una nota, para las niñas. Siento todo. Nos vemos pronto. Javier lo miró fijamente, con las emociones a flor de piel. No necesito su dinero ahora. No se trata de necesitarlo, dijo Miguel en voz baja. Se trata de que ella intenta hacer lo correcto por sus hijas. Algo que creo que entiendes. Javier no pudo discutir eso. Guardó el sobre en su bolsillo sin más comentarios. Esa noche, después de regresar a casa y de que las niñas estuvieran en la cama, Javier llamó a Catalina. Ella respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando su llamada. A las niñas les encantaría verte, dijo después de un incómodo intercambio de cumplidos. La Feria de Ciencias de Elena es el segundo fin de semana que estés aquí. Está construyendo una maqueta del sistema solar. No me lo perdería, prometió Catalina. Hubo una pausa. ¿Cómo estás, Javier? ¿De verdad? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sus conversaciones desde la separación se habían centrado exclusivamente en la logística relativa a las niñas. Estoy mejor, dijo finalmente. Trabajando en un taller de muebles. Construyendo cosas de nuevo. Como siempre quisiste, dijo Catalina en voz baja. Me alegro.
El simple reconocimiento de su sueño, algo que ella una vez había descartado como poco práctico, dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Deberíamos hablar de los arreglos para cuando estés aquí, dijo, cambiando de tema. Puedes llevarte a las niñas el fin de semana si quieres. En realidad, Catalina vaciló, esperaba que pudiéramos pasar algún tiempo todos juntos. Los 4. Si eso no fuera demasiado raro. Sería raro, pensó Javier. Muy raro. Pero también, quizás, importante para Elena y Sofía. Podríamos arreglarlo, aceptó con cautela. Después de colgar, Javier se sentó en el silencioso apartamento, pensando en los cambios de los últimos meses. Su relación con Miguel, sanando después de años de distancia. Su nueva carrera, finalmente alineada con su pasión. Y ahora Catalina, regresando no como una adversaria sino como una madre intentando hacer las paces. A la mañana siguiente en el taller, Javier llegó temprano para trabajar en la mesa a medida. La madera de cerezo había sido entregada, tablones ricos y rojizos con hermosos patrones de veta. Mientras comenzaba el cuidadoso proceso de seleccionar qué piezas formarían el tablero de la mesa, Kevin entró. «Llegas temprano», observó, dejando su café. «Quería empezar», respondió Javier, sin levantar la vista de su trabajo. Kevin lo observó por un momento. «¿Sabes por qué te di este proyecto?» Javier hizo una pausa. «Dijiste que te gustaba mi atención al detalle». «Eso es parte de ello», reconoció Kevin. «Pero sobre todo, reconozco la mirada de un hombre que necesita construir algo duradero. Yo tenía esa misma mirada hace 20 años después de mi divorcio». Javier encontró su mirada, sorprendido por la revelación personal. «Este trabajo me salvó», continuó Kevin simplemente. «Me dio un propósito cuando más lo necesitaba. Pensé que podría hacer lo mismo por ti». Antes de que Javier pudiera responder, la puerta del taller se abrió mientras llegaban los otros trabajadores. Kevin le dio un asentimiento y se alejó, dejando a Javier contemplando sus palabras mientras volvía a la madera de cerezo bajo sus manos, materia prima esperando ser transformada en algo hermoso y perdurable. Javier vio a Catalina inmediatamente en la puerta de embarque del aeropuerto. Su cabello castaño era más corto ahora, cortado en un elegante bob que enmarcaba su rostro, pero su hábito nervioso de metérselo detrás de la oreja permanecía sin cambios. Llevaba un sencillo vestido azul, el color que él siempre había dicho, que resaltaba sus ojos y escaneaba ansiosamente a la multitud que esperaba. Las niñas habían insistido en ir a recibirla. Sofía saltaba de puntillas con emoción, mientras Elena mantenía la actitud fría de una preadolescente que intentaba no parecer demasiado ansiosa. Javier había pasado la noche anterior preparándolas para la visita, recordándoles que la estancia de su madre era temporal, tratando de manejar las expectativas. «Ahí está», gritó Sofía, soltándose de la mano de Javier y corriendo hacia Catalina. El rostro de Catalina se iluminó mientras se arrodillaba para atrapar a Sofía en un fuerte abrazo. Elena la siguió más lentamente, pero su reserva se desmoronó cuando Catalina abrió un brazo para incluirla en el abrazo. Javier se quedó atrás, dándoles espacio para su reencuentro. Cuando Catalina finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. «Gracias por traerlas», dijo por encima de las cabezas de las niñas. Javier asintió, inseguro de qué decir. La Catalina que tenía delante no encajaba con la villana que había construido en su mente durante su amarga separación, la mujer que había abandonado a su familia por ambiciones profesionales. Esta Catalina parecía cansada, un poco más delgada, con finas líneas alrededor de los ojos que antes no estaban allí. «Hicimos un cartel de bienvenida pero lo olvidamos en casa», explicaba Sofía sin aliento. «Y papá nos ayudó a limpiar todo el apartamento. Compramos sábanas nuevas para tu cama, bueno, en realidad es la cama de papá, pero él va a dormir en el sofá». Catalina miró a Javier sorprendida. «Reservé una habitación de hotel. No quería molestar». «Cancélala», se oyó decir Javier. «Tenemos espacio. Tiene más sentido para las niñas». El viaje a casa estuvo lleno de la charla incesante de Sofía, poniendo al día a Catalina sobre todo lo que se había perdido, proyectos escolares, amigos del barrio,
el gato callejero que a veces alimentaban fuera de su edificio. Elena contribuía ocasionalmente, entrando en calor gradualmente. Javier permaneció concentrado en la carretera, tratando de ignorar el familiar aroma del perfume de Catalina que ahora llenaba su coche. El apartamento lucía mejor que en meses. Javier había pasado la semana limpiando a fondo, arreglando pequeños problemas que había estado ignorando, incluso comprando algunas toallas nuevas y una planta para la sala de estar. Seguía siendo modesto muy lejos de la casa que habían compartido cuando estaban casados, pero estaba limpio y cómodo. «Lo has dejado bonito», comentó Catalina mientras dejaba su maleta. «Papá construyó la estantería», señaló Elena, indicando la unidad de estanterías de roble a lo largo de una pared. «Y arregló la mesa de la cocina que se tambaleaba». Catalina pasó la mano por la estantería. «Es un trabajo precioso». «Solo un proyecto de fin de semana», dijo Javier, incómodo con el elogio. La primera noche fue incómoda pero civilizada. Pidieron pizza a petición de Sofía y Catalina entregó los regalos que había traído, libros para Elena, un pingüino de peluche para Sofía, y inesperadamente, una botella del bourbon que Javier siempre había preferido. No estaba segura de si todavía, Catalina hizo un gesto vago mientras le entregaba la botella después de que las niñas se hubieran ido a la cama. «Gracias», dijo Javier, dejándola a un lado. «He reducido el consumo, en realidad. Con el nuevo trabajo, necesito estar despejado por las mañanas». Catalina asintió, acomodándose en el extremo opuesto del sofá. «Miguel dice que te va muy bien allí». «Miguel habla demasiado», respondió Javier, pero no había acritud en sus palabras. «Se preocupa por ti», dijo Catalina. «Siempre lo hizo, incluso cuando vosotros dos no os hablabais». Javier no respondió directamente a esto. «¿Has estado en contacto con él todo este tiempo?» «Ocasionalmente», admitió ella. «Principalmente sobre las niñas. Quería saber cómo estaban cuando las cosas estaban difíciles entre nosotros». Javier procesó esta información, su hermano y su exesposa comunicándose a sus espaldas. Un año atrás, lo habría enfurecido. Ahora, simplemente le dolía. «¿Podrías habérmelo preguntado directamente?», dijo. «¿Habrías sido honesto?», desafió Catalina amablemente. «¿Me habrías dicho si estabas pasando apuros?». Ambos sabían la respuesta. El orgullo de Javier siempre había sido su debilidad. «Debería ver cómo están las niñas», dijo, levantándose bruscamente. Los siguientes días establecieron una rutina incómoda. Catalina llevó a las niñas de compras, al cine, al parque. Javier les dio espacio, trabajando más horas en el taller, concentrándose en la mesa de cerezo que estaba tomando forma bajo sus manos. El miércoles por la noche, Javier llegó a casa y encontró a Catalina sola en la cocina, cocinando. «Las niñas están en casa de Miguel y Diana cenando», explicó, removiendo algo que olía a la salsa de pasta que solía hacer. «Diana las invitó para que pudiéramos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Javier, receloso. «Sobre todo». Catalina se volvió para mirarlo. «Sobre los últimos 2 años. Sobre lo que pasará después». Javier quiso marcharse, evitar esta conversación como la había estado evitando durante días. Pero huir nunca había resuelto nada. «Déjame cambiarme primero», dijo. La cena fue sorprendentemente buena, Catalina siempre había sido mejor cocinera que él. Comieron en relativo silencio hasta que Catalina finalmente dejó el tenedor. «Cometí un error», dijo en voz baja. «Al irme como lo hice». Javier levantó la vista, sorprendido por el reconocimiento directo. «No al irme», aclaró ella. «No estábamos bien juntos al final, Javier. Ambos lo sabemos. Pero la forma en que lo hice aceptar ese trabajo en la capital sin discutirlo realmente, amenazando con luchar por la custodia si no estabas de acuerdo. Estuve equivocada». Javier había imaginado este momento Catalina admitiendo sus errores innumerables veces. En su imaginación, se había sentido reivindicado, triunfante. En cambio, se sintió vacío. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó. «Porque voy a volver»,
respondió ella. No aquí, exactamente. Hay un puesto en el hospital regional. No es tan prestigioso como en la capital, pero es estable. Estaría a 20 minutos en lugar de a un viaje en avión. Javier dejó su vaso con cuidado. ¿Y me lo dices por qué? Porque afecta a las niñas. ¿Y a ti? Catalina vaciló. Quiero ser parte de sus vidas de nuevo, Javier. Realmente parte de ellas, eventos escolares, citas médicas, cosas cotidianas. No solo visitas de vacaciones y videollamadas. Las implicaciones flotaban entre ellos. Los acuerdos de custodia tendrían que formalizarse. La manutención económica reconsiderarse. Establecer límites. ¿Y tu novio?, preguntó Javier. La existencia de alguien nuevo en la capital había sido confirmada a través de menciones casuales de Elena. Eso se acabó, dijo Catalina simplemente. No era serio. Javier asintió, absorbiendo esta información sin comentarios. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, continuó Catalina cuando él no habló. Sé que han pasado demasiadas cosas. Pero quiero que encontremos una manera de estar juntos en la vida de las niñas sin toda la ira. Javier pensó en los últimos meses, las dificultades económicas, las noches en vela preocupándose por el desahucio, los momentos en que se había sentido completamente solo en la crianza de sus hijas. Pensó en las caras de las niñas cuando vieron a Catalina en el aeropuerto. «Te han echado de menos», dijo finalmente. «Sería bueno para ellas tenerte cerca». El alivio inundó el rostro de Catalina. «Gracias». «Yo tampoco he sido perfecto», admitió Javier, las palabras difíciles de pronunciar. «Después de que te fuiste, estaba tan enfadado que probablemente te dificulté mantener el contacto con ellas. Eso no fue justo para las niñas». El reconocimiento de su propio papel en su comunicación rota quedó flotando en el aire entre ellos. «Ambos estábamos haciendo lo mejor que podíamos», ofreció Catalina. «Incluso cuando lo mejor que podíamos no era muy bueno». Más tarde, después de que Catalina se hubiera ido a recoger a las niñas de casa de Miguel, Javier llamó a su hermano. «¿Lo sabías?», preguntó cuando Miguel respondió. «¿Sobre qué Catalina volvía?» «Mencionó que lo estaba considerando», admitió Miguel. «Pensé que sería mejor que viniera de ella». Javier suspiró. «No más secretos, Miguel. Si estamos reconstruyendo esta relación, necesito honestidad». «De acuerdo», aceptó Miguel. «Hablando de honestidad, papá ha estado preguntando por ti». Javier se tensó. «¿Qué sobre mí?» «Vio la vitrina que construiste para los grandes almacenes Central. Aparentemente, compra allí». Javier había olvidado que su padre frecuentaba la tienda de alta gama donde una de sus primeras piezas había sido expuesta con el apoyo de Kevin. «Y», incitó Javier. «Y quedó impresionado», dijo Miguel. Aunque, por supuesto, no lo dijo con esas exactas palabras. Fue más como, el chico finalmente encontró algo en lo que es bueno. Viniendo de Roberto Morales, esto era prácticamente un elogio efusivo. «Se opera el mes que viene», continuó Miguel. «Intervención menor, pero a su edad, ha estado actualizando su testamento, poniendo las cosas en orden». «¿Espera que me importe?», preguntó Javier, resurgiendo la vieja amargura. «Creo que espera que seas familia», respondió Miguel ecuánimemente. «A pesar de todo». Familia. La palabra parecía adquirir un nuevo significado últimamente. Su relación con Miguel, sanando después de años de distanciamiento. Catalina, regresando para compartir la crianza de sus hijas. Incluso su padre, a su manera obstinada, acercándose a través de Miguel. «Lo pensaré», dijo finalmente Javier. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, Javier se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno de bocetos, trabajando en un diseño que se había estado formando en su mente durante semanas. Una versión más pequeña de la mesa de comedor de cerezo que estaba construyendo en el trabajo, del tamaño perfecto para su apartamento. Sería estrecho, pero con hojas plegables, podría funcionar.
Una mesa donde los cuatro pudieran sentarse juntos, aunque solo fuera ocasionalmente. Un lugar para empezar a reconstruir lo que viniera después. La sala de espera del hospital estaba inquietantemente silenciosa. Javier estaba sentado rígidamente en una silla incómoda, hojeando una revista anticuada sin absorber nada del contenido. Miguel caminaba de un lado a otro cerca, revisando su reloj cada pocos minutos. Llevaban esperando casi 2 horas. Estará bien, dijo Miguel, más para sí mismo que para Javier. Es una intervención rutinaria. Javier asintió distraídamente. No había planeado estar aquí. Cuando Roberto ingresó para su operación de válvula cardíaca, Javier había tenido la intención de enviar una tarjeta genérica de pronta recuperación a través de Miguel, la mínima obligación social. Pero algo había cambiado cuando recibió la llamada de Miguel esa mañana. Papá va a entrar a quirófano, había dicho Miguel, su voz tensa con una emoción que Javier raramente oía en su sereno hermano mayor. Sé que las cosas son complicadas, pero si algo sale mal. Javier se encontró conduciendo hacia el hospital sin procesar completamente la decisión. No por Roberto, sino por Miguel. Por la tentativa reconciliación que habían estado construyendo. Una doctora con bata azul se acercó a ellos, su expresión indescifrable. Ambos hermanos se tensaron. ¿Familia de Roberto Morales?, preguntó. Sí, respondió Miguel inmediatamente. Sus hijos. ¿Cómo está? La cirugía fue bien, les aseguró. Reemplazamos la válvula con éxito. Ahora está en recuperación. El alivio fue palpable. Los hombros de Miguel se relajaron ligeramente, y Javier se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Cuándo podemos verlo?, preguntó Miguel. Estará somnoliento un rato, explicó la doctora. Un visitante a la vez, solo por unos minutos cada uno. Necesita descansar. Miguel miró a Javier. Deberías ir tú primero. Javier negó con la cabeza. Ve tú. Yo esperaré. Después de que Miguel desapareciera por el pasillo, Javier salió a llamar a Catalina. Ella se había llevado a las niñas el fin de semana a ver apartamentos, parte de su plan de mudanza. ¿Cómo está tu padre?, preguntó ella cuando él le explicó dónde estaba. Aparentemente bien. La cirugía fue bien. Eso es bueno, dijo Catalina, con genuino alivio en su voz. Siempre se había llevado razonablemente bien con Roberto, quien había aprobado su ambición e inteligencia, sino su elección de marido. Las niñas se alegrarán de oírlo. Javier podía oír a Sofía charlando de fondo. ¿Cómo va la búsqueda de apartamento? Creo que encontré un sitio, dijo Catalina. 3 habitaciones en Alta Vista. Buen distrito escolar. A unos 15 minutos de ti. Las implicaciones eran claras, espacio para que las niñas se quedaran con ella regularmente. Javier se había estado preparando para esta realidad, pero aún así dolía. Durante 2 años, a pesar de las dificultades, él había sido la constante en sus vidas. Suena bien, logró decir. Hay un parque al otro lado de la calle, continuó Catalina. Y me aseguré de encontrar algo con un segundo baño. Elena va a ser adolescente pronto, compartir no va a funcionar mucho más tiempo. Javier pensó en su actual apartamento pequeño con su único baño, algo que no había podido permitirse mejorar. Catalina no estaba destacando intencionadamente la diferencia en sus situaciones financieras, pero aún así dolía. Les gustará, dijo con neutralidad. Una enfermera se acercó, captando su atención. ¿S.R. Morales? Su padre pregunta por usted. Javier se sorprendió. Ahora mismo voy, le dijo a la enfermera, luego habló por teléfono. Tengo que irme. Papá está despierto. Buena suerte, dijo Catalina en voz baja antes de colgar. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada, las máquinas pitaban suavemente junto a la cama. Roberto parecía más pequeño de alguna manera, su imponente presencia disminuida por la bata de hospital y las vías intravenosas. Su cabello plateado estaba revuelto, su rostro pálido.
Giró ligeramente la cabeza cuando Javier entró. «Viniste», observó Roberto, su voz ronca. Javier se acercó a la cama torpemente. Miguel llamó. Dijo que la cirugía fue bien. Roberto hizo un gesto de desdén. Intervención menor. Todo el mundo está exagerando. Incluso hospitalizado, Roberto Morales no podía admitir vulnerabilidad. Algunas cosas nunca cambiaban. Un silencio incómodo se extendió entre ellos hasta que Roberto habló de nuevo. Vi tu trabajo. En los grandes almacenes Central. Javier asintió, inseguro de cómo responder. Artesanía de calidad, continuó Roberto. No lo habría esperado. De cualquier otra persona, el comentario podría haber parecido un cumplido ambiguo. De Roberto, era prácticamente un elogio efusivo. Gracias, dijo Javier simplemente. Los ojos de Roberto se desviaron hacia la ventana. A tu madre le habría gustado. Siempre decía que tenías manos de artista. Como su padre. La mención de su madre tomó a Javier por sorpresa. Roberto raramente hablaba de Rosa, a pesar de su insistencia en conmemorar su cumpleaños cada año. Realmente no lo recuerdo, admitió Javier. Su abuelo materno había muerto cuando él era muy joven. Maestro carpintero, dijo Roberto. Construyó la mitad de los armarios de esta ciudad. Me odiaba. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Pensaba que no era lo suficientemente bueno para su hija. Javier nunca había oído esta historia antes. La revelación personal de su padre, usualmente reservado, era desconcertante. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. La mirada de Roberto volvió a Javier, repentinamente aguda a pesar de la medicación. Porque cometí errores. Contigo. Con Miguel también, pero de forma diferente. Javier se quedó helado, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Te presioné demasiado, continuó Roberto. O no en la dirección correcta. Debería haberlo visto antes. La admisión lo más cercano a una disculpa de lo que Roberto Morales probablemente era capaz quedó flotando en el aire entre ellos. Ahora te va bien, dijo Roberto antes de que Javier pudiera responder. Construyendo cosas. Manteniendo a tus hijas. Lo intento, dijo Javier, encontrando su voz. Roberto asintió una vez, con decisión. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Dile a Miguel que deje de pasearse afuera. Pone nerviosas a las enfermeras. Javier reconoció la despedida. Cualquier momento de vulnerabilidad que la cirugía y la medicación habían creado estaba pasando. Pero algo había cambiado, una pequeña grieta en el muro entre ellos. Se lo diré, aceptó Javier, dándose la vuelta para irse. Y Javier, llamó Roberto, su voz ya pesada por el sueño que se acercaba. Trae a las niñas a casa alguna vez. Cuando esté en casa. Ha pasado demasiado tiempo. En el pasillo, Miguel levantó la vista expectante. ¿Cómo estaba? Terco. Difícil. Sorprendentemente hablador, resumió Javier. Así que, él mismo, básicamente. Miguel rió suavemente. Eso es alentador. 3 semanas después, la mesa de cerezo estaba completa. Javier se echó hacia atrás mientras Kevin la rodeaba, inspeccionando cada junta, cada curva, cada centímetro del acabado frotado a mano. Excelente trabajo, declaró finalmente Kevin. El cliente la recoge mañana. Deberías estar aquí. Javier asintió, el orgullo hinchando su pecho. La mesa representaba más que solo artesanía, era una prueba tangible de que podía crear algo de valor, algo que duraría. Esa noche, trajo a casa la mesa plegable en la que había estado trabajando en su tiempo libre, más pequeña que la pieza a medida, pero elaborada con el mismo cuidado. Elena y Sofía lo ayudaron a subirla al apartamento y a montarla en su pequeño comedor. Es preciosa, papá, dijo Elena, pasando la mano por la superficie lisa. Mejor que la nuestra vieja que se tambaleaba, asintió Sofía.
Javier sonrió ante su aprobación. Y justo a tiempo. Vuestra madre viene a cenar mañana. El acuerdo de custodia estaba tomando forma gradualmente. Catalina había firmado un contrato de alquiler en el apartamento de Altavista y se mudaría el próximo mes. Las niñas dividirían su tiempo, días de semana con Javier para mantener la consistencia escolar, fines de semana con Catalina, con flexibilidad para eventos especiales. No ideal para nadie, quizás, pero factible. La noche siguiente, Catalina llegó puntualmente, con un ramo de flores y una botella de vino. Las niñas habían ayudado a preparar la cena, nada elaborado, solo espaguetis y ensalada, pero hechos con esmero. «La mesa es magnífica», exclamó Catalina cuando la vio. «¿La hiciste tú?» Javier asintió. «La terminé ayer mismo». «También hizo una gigante para un cliente rico», le informó Sofía orgullosa. «¿Costó 5.000?» Catalina enarcó las cejas, impresionada. «Parece que el negocio va bien». «Está mejorando», reconoció Javier. «Kevin está hablando de hacerme socio eventualmente, si las cosas continúan así». Durante la cena, Javier se encontró estudiando a Catalina al otro lado de la nueva mesa. Estaba animada, preguntando a las niñas sobre el colegio, compartiendo historias sobre el hospital donde trabajaría. La amargura que había albergado durante tanto tiempo se había desvanecido hasta convertirse en un dolor sordo, reemplazado por algo más cercano a la aceptación. Después de que las niñas se fueran a la cama, Catalina lo ayudó a recoger los platos. «Gracias», dijo mientras trabajaban codo con codo en el fregadero. «Por dejarme volver a sus vidas tan fácilmente. Podrías haberlo dificultado». «No habría ayudado a nadie», respondió Javier. «Especialmente no a ellas». Catalina asintió. «Lo decía en serio antes. Quiero que encontremos una manera de hacer esto juntos. Compartir la crianza, quiero decir». «Lo estamos resolviendo», dijo Javier. No era perdón, exactamente, pero era progreso. Mientras Catalina se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Miguel mencionó que tu padre os invitó a todos a la cena del domingo la próxima semana». «Lo hizo», confirmó Javier. «Otro paso tentativo en la reconstrucción de relaciones fracturadas». «Eso es bueno», dijo Catalina en voz baja. «La familia es importante. Incluso las complicadas». Después de que ella se fue, Javier se sentó solo en su nueva mesa, pasando los dedos por la veta de la madera. Hacía 6 meses, su vida se estaba desmoronando, finanzas en ruinas, relaciones rotas, futuro incierto. Ahora, gradualmente, estaba reconstruyendo. No solo muebles, sino conexiones, confianza, estabilidad. A la mañana siguiente, Javier recibió una llamada inesperada de Kevin. «Al cliente le encanta la mesa», informó Kevin. «Quiere encargar 2 piezas más, un aparador y una vitrina a juego». «Eso es genial», dijo Javier. «Hay más», continuó Kevin. «Recibí una llamada de los grandes almacenes Central. Alguien vio nuestro trabajo allí y quiere presentarlo en una revista de diseño de interiores. Van a hacer un reportaje sobre artesanos locales». Javier casi deja caer el teléfono. ¿En serio? Totalmente en serio. Podría significar muchos más negocios para nosotros. Kevin hizo una pausa. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que este trabajo me salvó? Lo mismo podría pasar contigo. Ya no solo un trabajo, una carrera. Un futuro. Después de colgar, Javier se quedó en su cocina, las posibilidades expandiéndose ante él. Más encargos significaban más ingresos. Quizás suficientes para finalmente mudarse a un apartamento mejor. Quizás eventualmente una pequeña casa con jardín, como quería Sofía. Un taller adecuado donde podría construir muebles los fines de semana. Su teléfono vibró con un mensaje de Miguel, papá en casa del hospital. Cascarrabias como siempre. Todavía os espera el domingo. Javier sonrió levemente. Algunas cosas nunca cambiarían por completo. Su padre siempre sería difícil,
Su relación con Miguel siempre llevaría las sombras de su complicada infancia, compartir la crianza con Catalina nunca sería sencillo. Pero otras cosas podían cambiar. Estaban cambiando. La pequeña mesa que había construido estaba en el centro de su cocina, sólida, bien hecha, construida para durar. Como la vida que estaba construyendo lenta y cuidadosamente para él y sus hijas. Javier respondió al mensaje, allí estaremos.